Dos bacterias intrahospitalarias estarían afectando a la posta central. Según un grupo de médicos, desde julio de 2011 a la fecha, 183 personas se habían contagiado con la bacteria Clostridium difficile y uno de ellos sería Daniel Zamudio. El gobierno ha descartado las denuncias y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que se querellará contra el diputado Juan Luis Castro por vincular la muerte del joven al contagio de la bacteria. Queremos saber cuál es la posición del parlamentario en esta controversia. Y se lo preguntamos. Está con nosotros hasta ahora el diputado Juan Luis Castro desde la comuna de Providencia. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por recibir a CNN Chile. Buenas noches, Rafael. Gusto saludarle. Igualmente, diputado. De inmediato entramos a conocer cómo fue el orden cronológico de este caso que ahora nos tiene muy atentos. Hay una denuncia de médicos del recinto que usted de alguna otra forma conoce, recibe, y posteriormente se da a conocer la vinculación con el informe médico que finalmente, la ficha médica que establece la muerte de Daniel Zamudio. Eso sí, haciendo ahí ese paralelo, de pronto para muchos pareciera ser la causa de la muerte, y queremos un poco saber si hay una relación directa o si a su juicio es solamente el contagio y no significa necesariamente la muerte. Efectivamente, lo que hemos dicho desde el principio es que durante los últimos 9 meses ha habido un brote epidémico al interior de la posta central que hoy día fue corroborado por su director. Esto fue comunicado al Ministerio de Salud en su minuto. Desgraciadamente desde allí no emanaron las comunicaciones formales a la comunidad, a la ciudadanía respecto a lo que estaba pasando en la posta. Se tomaron medidas paliativas y finalmente han habido 183 personas contagiadas en estos últimos 9 meses. Una de esas personas contagiadas fue Daniel Zamudio, pero que somos enfáticos en decir que no es producto de esta bacteria el resultado de la muerte de Daniel Zamudio, sino obviamente de los múltiples traumatismos que sufrió producto de una agresión de los neonazis. Por lo tanto, cuando el ministro intenta desviar la atención o crear una cortina de humo en cuanto a anuncios de querella o de otra naturaleza, está francamente alejándose del principio central de esta situación, que es que hasta el día de hoy se mantiene un brote epidémico. Hay 26 personas contagiadas internadas en la posta central, otros 29 contactos, vale decir personas que por cercanía, por hacinamiento en la posta, tienen riesgo de ser contagiados. Y además una segunda bacteria que afecta a la unidad de quemados dentro de paciente crítico, que cobró la vida de una persona hace días atrás, y hay 2 más que están en este minuto infectadas por este germen, Acinetobacter baumannii multiresistente, que no tiene tratamiento antibiótico alguno posible y que obligó a cerrar esa unidad. O sea, francamente tenemos un problema y nadie podría decir que la posta central está funcionando normalmente, como se ha querido señalar, ni crear un clima de falsa tranquilidad, porque eso no es así. Tampoco nosotros estamos creando alarma, sino que estamos siendo muy sinceros y no faltando ningún minuto a la verdad, sino que diciendo exactamente, al igual que lo dicen los médicos de la posta, que esta situación ha sido inmanejable, que han pasado meses sin que esto se haya abordado en forma certera, racional, lógica para erradicar estos casos, y tenemos hoy día la posta sumergida en este conflicto, en este problema, que lo primero sería que la autoridad lo reconociera para que luego en conjunto médicos y autoridades pudieran abordarlo de manera definitiva para que esto se terminara. Primero, diputado, en su calidad de médico, ¿qué consecuencias, qué efectos tienen ambas bacterias? ¿Qué, digamos, síntomas presentan las personas y si puede ser mortal? El Clostridium difficile es una bacteria bastante agresiva que se aloja en el intestino en forma normal en alguna persona común y corriente, pero que puede activarse, puede proliferar y puede emanar una toxina que puede ser de tipo A o tipo B según las características del cuadro, cosa que está comprobada en estos 26 casos acumulados y en los 183 que vienen desde julio. Y cuando presenta síntomas de diarrea, fiebre o una infección declarada, puede llegar a ser mortal casi en un 35% de los casos que lo presenta. Es decir, es una infección que debe ser cuidadosamente tratada, los casos deben ser aislados drásticamente. Hoy día eso se ha hecho desde hace 15 días en la posta central. En el 6º piso están todos los casos concentrados, que son 26, pero obviamente aquí hay una situación peligrosa que requiere estas medidas que sean muy enérgicas, de cierres parciales o incluso completos de ciertos pisos donde están estos contagios, para que no haya ninguna posibilidad de que personas externas que llegan, nuevos pacientes que van ingresando a la posta, sean contagiados, ¿no es cierto?, por este germen, porque puede eventualmente cobrar la vida. Diputado, ¿eso quiere decir que no se descarta
a priori que pudiese tener relación con la muerte de Daniel Zamudio? Se descarta en el sentido de que todo el procedimiento y la historia de evolución que tuvo Daniel Zamudio claramente apunta a las lesiones y los politraumatismos que recibió. Pero también apareció, y de hecho aquí tengo y puedo mostrar el informe bacteriológico del día 12 de marzo, que demuestra que él también fue uno más de los pacientes que estaban en ese momento en la posta internado y que también sufrió el contagio de esta bacteria. Pero esto no tiene nada que ver con decir que esto causó la muerte. Se lo pregunto, la muerte diputado, de él la causaron los golpes en el cráneo que él sufrió. Se lo pregunto, diputado, porque es uno de los elementos que va a argumentar la defensa de los imputados en este caso, y pidiendo la exhumación incluso, o lo anunciado al menos. Evidentemente pasamos a una consecuencia directa a propósito de eso. Y digamos, el pronóstico médico puede ser clave en ese sentido. Por eso insisto en ese punto. No, yo se lo descarto tajantemente y creo que la defensa de los imputados está tratando de hacer un aprovechamiento jurídico de un hecho médico que fue incidental, que fue concomitante con las lesiones graves que lo llevaron a la muerte, pero que en ningún caso es una relación causa-efecto, sino que es parte de la historia clínica, así como puede haber sido cualquier otro germen que lo haya infectado durante las semanas que estuvo internado. Así que no le veo destino a las acciones judiciales de los imputados y creo que esto se va a desvanecer rápidamente porque no van a poder extraer de ahí defensas o argumentos para atenuar la responsabilidad de los neonazis que atacaron brutalmente a Daniel Zamudio. Eso le preguntaba como médico, como expresidente también del gremio, y por eso, sabiendo que usted también tuvo acceso a estos documentos con anterioridad, como parlamentario, como diputado socialista, también le pregunto si debiese haber responsabilidades políticas inmediatas. El diputado Núñez, por ejemplo, hablaba de pedir que el actual subsecretario de redes asistenciales dejara el cargo. ¿Debiese ser así o hay alguna forma en que en definitiva se vaya al tema de fondo, que es tratar de solucionar el problema que tiene la posta? Mire, nosotros hoy día descubrimos, al hablar con el director de la posta y con el jefe de epidemiología del ministerio, el doctor Bustamante, bastantes más cosas de las que creíamos. Por ejemplo, que en julio se comunicó desde la posta al ministerio, a la subsecretaría de redes, justamente que había un brote y el ministerio no sabemos qué conducta tuvo, pero al menos ante la comunidad hubo un silencio bastante largo que permitió que se desarrollara esta situación, que no se controlara y que la posta central esté hoy día todavía, 9 meses después, con el mismo brote. Que además aparezca un segundo brote de otra bacteria bastante más agresiva que la anterior y que ya cobró una víctima. Que además supiésemos que el Hospital San Juan de Dios también tiene en la unidad de pacientes críticos y en el servicio de medicina un brote declarado ante el ministerio, aunque de menos casos que la posta central, también de Clostridium, que incluso yo recibí hoy día ya los antecedentes de una de las víctimas del Hospital San Juan de Dios, que mañana haremos pública, sí. Y que fue, ahí sí, en una relación causa-efecto, la muerte por una septicemia a consecuencia de una colitis pseudomembranosa, que es la infección intestinal que provoca el Clostridium, un paciente que acaba de morir hace 4 días atrás en el San Juan de Dios. Sí, que por lo tanto, entiendo que la familia estamos frente a un escenario en que es muy difícil, Rafael, perdona, sí, cuando se va sabiendo a tirabuzón, a gotera, la verdad completa que hoy día estamos configurando de un hecho que debió haberse comunicado abiertamente a cualquier persona, porque la ciudadanía tiene derecho a saber que si lleva a alguien a la posta central existe un brote epidémico y tuvo derecho en julio, en agosto, en enero, en marzo, a que la gente se supiera esta situación y se tomaran las medidas drásticas que recién ahora se tomaron, pero que son de bastante tardanza. Sí, diputado, entiendo que hay una familia que mañana va a ser público este hecho, usted ya me rectifica que ya tomó contacto con ellos, y que da cuenta sí. de un elemento que puede ser importante para quienes nos están viendo, de conocerse o de otras personas tener esa duda también. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se acercan? Quizá usted, quizá ven de alguna otra forma un tema polarizado, porque aparece una versión del gobierno, aparece también lo que están planteando ustedes, y de pronto, bueno, ¿a dónde se recurre? Esto genera duda y también incertidumbre de alguna otra forma, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos que a lo mejor no están viendo que hay otros casos? Las personas que están en este momento con dudas razonables sobre sus casos, yo pienso que lo lógico es que se dirijan a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a este diputado o otros de la Comisión de Salud, no importa el color político, porque tenemos un compromiso con la salud pública que queremos respetar. Nosotros hemos hablado con datos en mano, con los números concretos, y la autoridad solo habla de adjetivos, de descalificaciones, de acciones legales, que a nada conducen. Nosotros lo que queremos es que la autoridad asuma el control de esta situación, porque no lo ha hecho durante estos meses,
y nos parece lamentable que asuman una conducta de autodefensa en vez de colocarse del lado de la gente y las víctimas y las personas que cada día y a cada rato se están sabiendo de los casos que ya han ocurrido, otros que están siendo asociados a este brote infeccioso en algunos de estos hospitales, y obviamente una situación preocupante que nosotros no queremos agregarle alarma, sino que simplemente sincerarla, porque debió haber sido sincerada desde el principio, y por taparla en un minuto, hoy día estalla con mayor fuerza, producto de la contención, en primer lugar, de los médicos, recordemos, del recinto de la posta central, que son los que han hecho una denuncia que finalmente hoy día, en estas horas, se ha comprobado que era verdad, que 36 personas fallecieron, producto de distintas causas, pero que todos ellos tenían el factor común de tener la bacteria Clostridium difficile en su intestino al momento de morir, y que por lo tanto existe una duda razonable respecto a cómo murieron, por qué murieron y si esta bacteria pudo haber agravado o acelerado esa muerte. Diputado, potenciales pacientes, ¿qué hacen hoy? ¿Perdón? Potenciales pacientes, ¿qué pueden hacer hoy? ¿Van a la posta central? ¿No van? ¿Toman resguardo? Porque queda un manto de dudas sobre esta situación y las consecuencias que la verdad de pronto pueden provocar una situación aún más compleja, ¿no? En la posta se atienden 300 personas diarias aproximadamente. La atención ambulatoria que se hace en el primer piso, a nuestro modo de ver, no corre mayor riesgo en cuanto a que alguien se atienda, se le hagan exámenes, procedimientos, en fin, y vaya a la casa, como ocurre en el 90% de esos 300 pacientes que van todos los días. Pero hay un 10% de pacientes que se tiene que internar. Y nosotros lo que hemos recomendado y sugerido es que simplemente se haga a distancia de ese sexto piso o de ese segundo piso, que hoy día ambos están cerrados, porque están aislados los pacientes que tienen alguna de las dos bacterias que constituyen foco dentro de la posta central. En ese plano creemos que es posible, con sinceridad, sin alarmismo, pero buscando erradicar estos focos infecciosos, que la posta siga funcionando, pero con una verdadera situación dicha, controlada y manejada ante la opinión pública, pero sin ambigüedades, sin tratar de tapar el sol con un dedo, como hoy día se intentó hacer por el subsecretario, y salir adelante de esta crisis que nos necesita a todos los médicos, por supuesto, a las autoridades, pero que tengamos, ojalá, como lo hemos hecho nosotros, por delante las cifras, los datos concretos, y sobre esa base trabajar. Diputado, lo último, ¿cabe algún tipo de interpelación, acusación constitucional quizá hacia las autoridades del Ministerio de Salud o también, y le pregunto las dos cosas, algún recurso de protección en favor de los pacientes de la posta central? Nosotros estamos evaluando, junto al diputado Núñez, la posibilidad de poder interponer una acción de protección en favor de las personas que están actualmente contagiadas, que son 23, y otras 29 personas que son contactos, vale decir que tienen potencialmente el riesgo de ser contagiadas porque estuvieron muy cerca de estos pacientes. Nos parece que algo puede hacer la justicia para mandatar con mayor fuerza y energía instrucciones sanitarias que hasta ahora no se han dado desde el nivel central con la debida energía que corresponde, para que así se proteja la vida y el riesgo de no agravar o morir alguna de las personas que hoy están internadas en la posta y que tienen ya sea el contagio demostrado o potencialmente la posibilidad de contagiarse en los próximos días. ¿Cabe alguna figura como acusación o interpelación? Todavía no hemos planteado esa alternativa porque pensamos que el carácter más político de lo que pueda ocurrir hay que evaluarlo muy bien. No queremos actuar con ningún grado de irresponsabilidad, sino actuando ateniéndonos a cómo ponernos desde el lado de ir solucionando y proponiendo alternativas para el control de este problema antes de situarlo en la vertiente del Congreso por el momento. O sea, ¿hay disposición a apoyar también lo que puede hacer como solución el Ministerio de Salud? Si el Ministerio plantea el reconocimiento de la realidad de lo que está sucediendo y no la negación, como por lo menos el día de hoy, estamos dispuestos a colaborar en la solución, pero a partir de la verdad y no a partir de cortinas de humo o distintos distractores que no tienen que ver realmente con el eje principal del asunto, que es erradicar un foco infeccioso en la posta central. Diputado Juan Luis Castro, gracias por el tiempo aquí en CNN Chile. Que esté muy bien. Muy bien, muy amable, muchas gracias.